Cuando todo parece imposible, Dios te muestra una salida. Hay momentos en la vida en los que todo se detiene. No porque el tiempo haya dejado de correr, sino porque el alma se queda quieta, suspendida entre la fe y el miedo. Es ese punto exacto en el que los planes se desmoronan, las oraciones parecen no tener eco, y el futuro se vuelve una neblina espesa que no deja ver ni un paso más adelante. Cuando todo parece imposible, algo dentro de nosotros comienza a romperse, pero esa ruptura no siempre significa el final. Muchas veces es el primer temblor de un milagro que aún no comprendemos. Dios no actúa dentro de los límites de lo predecible. Mientras el ser humano calcula, Él sorprende. Cuando crees que no queda salida, Él está creando un camino que tus ojos todavía no pueden percibir. Este no es un mensaje de consuelo superficial, es una invitación a redescubrir la fe cuando la lógica ya no alcanza. Porque en el terreno de lo imposible es donde se revela la fuerza de lo divino. Y aunque el silencio parezca abandono, es precisamente ahí donde Dios comienza a hablar de una forma que solo el alma desesperada puede entender. Este viaje espiritual no está hecho para quien busca explicaciones rápidas, sino para quien necesita esperanza real. Cada palabra será un paso hacia la luz, cada pensamiento una puerta que se abre en medio del laberinto. No estás aquí por casualidad. Si este mensaje llegó a ti, es porque hay algo que Dios quiere recordarte. Nada de lo que vives escapa de su control. Y aun cuando todo parece perdido, Él sigue obrando detrás del telón. Ahora, prepárate para entrar en el momento donde el alma toca su límite. Porque es justo ahí, en el punto de quiebre, donde comienza la historia del milagro. El punto de quiebre hay un instante en el que el corazón se cansa. No de amar, sino de resistir. Las fuerzas parecen agotarse, las lágrimas ya no alivian, y la fe, que antes era fuego, ahora parece una chispa débil a punto de apagarse. Todos, en algún momento, llegamos a ese borde invisible donde el alma dice, ya no puedo más. Y es ahí donde muchos creen que Dios ha guardado silencio. Pero en realidad es donde Él empieza a hablar más fuerte, solo que en un idioma que no todos saben escuchar. El punto de quiebre no es un castigo, es una puerta. Es el límite donde termina tu control y comienza el territorio de la gracia. Cuando ya no tienes estrategias, cuando las oraciones salen rotas, cuando lo único que puedes hacer es rendirte, algo sobrenatural sucede. El alma deja de luchar contra Dios y empieza a rendirse a Él. Y en esa rendición nace una nueva forma de fe. No la que se apoya en resultados, sino la que se sostiene en confianza. A veces, Dios permite que llegues a ese punto no porque quiera verte caer, sino porque quiere que descubras que nunca estuviste solo. Que la fe no consiste en evitar el dolor, sino en atravesarlo con los ojos puestos en lo eterno. Que no se trata de entender lo que pasa, sino de confiar en quien sabe exactamente por qué pasa. Ese momento en el que todo parece imposible no es el fin de tu historia. Es el momento en que Dios empieza a escribir un nuevo capítulo. Pero para verlo, debes atreverte a quedarte quieto en medio del caos y reconocer, no puedo más, pero Él sí puede. Es ahí donde la desesperación se transforma en entrega y la entrega en poder. El punto de quiebre es el umbral del milagro. Es donde las lágrimas limpian la visión, donde las fuerzas humanas se agotan para dar espacio a la intervención divina. Lo que parece ruina, Dios lo usa como cimiento. Lo que parece derrota, Él lo convierte en dirección. Cuando llegas al final de ti mismo, descubres que nunca fue tu fuerza la que sostenía tu camino, sino su fidelidad. Y justo cuando el alma se rinde, Dios comienza a reconstruir. No desde lo que perdiste, sino desde lo que aprendiste. Porque las manos vacías son las únicas capaces de recibir lo nuevo. El punto de quiebre no es el final, es el principio del despertar. La aparente ausencia de Dios. Hay días en los que el cielo parece cerrado.
Horas en las que oran tus labios, pero el corazón siente que habla solo. Momentos en los que el silencio de Dios duele más que cualquier herida visible. Es en esos instantes cuando el alma empieza a preguntarse si acaso sus oraciones se han perdido en el aire, si Dios aún escucha, si su promesa sigue vigente o se desvaneció con el tiempo. Esa sensación de distancia no es fácil de explicar, porque no es ausencia total, es una presencia que no se deja sentir de inmediato. Pero el silencio de Dios no significa su retiro, sino su estrategia. Hay respuestas que solo pueden revelarse en la quietud, procesos que solo florecen cuando el ruido se apaga. En los momentos donde no escuchas nada, Él no ha dejado de obrar, simplemente ha cambiado el lenguaje. Dios habla en movimiento, en demora, en espera. Habla con puertas que no se abren y caminos que parecen cerrados, porque muchas veces el milagro no se construye con palabras, sino con pausas. Cuando todo parece inmóvil, cuando las señales se apagan, es probable que Él esté preparando algo más grande de lo que pediste. El silencio es el taller donde Dios moldea la fe madura. Si hablara siempre con claridad, la confianza no crecería. Si todo se resolviera rápido, no aprenderías a depender de su tiempo. La aparente ausencia no es abandono, es enseñanza. Te entrena para reconocer su voz en medio de la nada, para caminar sin mapa, para creer aunque no sientas. Piensa en cuántas veces la noche parece eterna antes de que el sol regrese. Así funciona la fe. Atraviesa sombras sabiendo que la luz sigue ahí, aunque no la vea todavía. Dios no se ha ido. Está observando, guiando, sosteniendo desde un lugar que tus ojos aún no alcanzan. Y mientras tú te desesperas por entender, Él está construyendo algo que te hará comprender después. Este silencio es sagrado. No lo llenes con quejas ni con ruido, porque ahí es donde se fortalecen las raíces de la confianza. A veces, la respuesta no llega porque aún no estás listo para recibirla. Otras, porque lo que estás pidiendo no es lo que necesitas. Pero siempre, sin excepción, hay propósito en el silencio. Dios no se ha olvidado de ti. Solo está esperando el momento exacto para que su voz vuelva a resonar con poder. Y cuando lo haga, comprenderás que su aparente distancia fue, en realidad, el espacio donde tu fe se volvió inquebrantable, el espejo del alma. Hay pruebas que no vienen para destruirte, sino para revelarte. Son esas etapas en las que lo externo parece derrumbarse y, sin embargo, el verdadero temblor sucede por dentro. Es cuando descubres que el mayor desafío no siempre está en lo que enfrentas, sino en lo que crees. El alma, frente a la dificultad, se convierte en un espejo que refleja con crudeza lo que realmente habita en ella. Miedo, fe, duda, esperanza, orgullo, rendición. Cada experiencia dolorosa tiene un propósito oculto, y ese propósito casi siempre es mostrarnos quiénes somos cuando ya no queda nada más que aparentar. Dios usa el reflejo del alma como herramienta de transformación. Te permite verte sin máscaras, sin títulos, sin defensas. No para humillarte, sino para liberarte. En ese espejo descubres lo que aún necesitas sanar, lo que aún controlas en exceso, lo que aún temes entregar. Porque la fe auténtica no se mide cuando todo sale bien, sino cuando ya no puedes sostenerte solo y decides confiar igual. En el espejo del alma no ves solo tus heridas, también ves la imagen de Dios reflejada entre los fragmentos. Esa presencia en lo profundo te recuerda que no eres el resultado de tus fracasos, sino del amor que sigue creyendo en ti incluso cuando tú has dejado de hacerlo. Cada lágrima limpia la visión, cada silencio revela una verdad que antes el ruido ocultaba. A veces Dios no cambia las circunstancias porque primero quiere cambiarte a ti. Y esa transformación empieza cuando dejas de huir de tu propio reflejo. Cuando miras hacia adentro y reconoces que el mayor milagro no es que el problema desaparezca, sino que tu corazón cambie en medio de él. Entonces,
El dolor deja de ser castigo y se convierte en maestro. La pérdida deja de ser fracaso y se vuelve puerta. El vacío deja de asustarte y se transforma en espacio para algo nuevo. Mírate en ese espejo sin miedo. Si lo haces con humildad, no verás solo tus debilidades, sino la obra que Dios ya comenzó en ti. Porque la fe verdadera no se demuestra hablando de fortaleza, sino permitiendo que la luz divina penetre incluso en tus grietas. Y cuando eso sucede, ya no te reconoces por lo que perdiste, sino por lo que aprendiste a ser bajo la mirada de Dios. El espejo del alma no miente, pero también redime. Muestra la herida, pero al mismo tiempo revela la mano que la sana. Y en esa dualidad descubres el poder más grande de todos, saber que incluso roto, sigue siendo reflejo de su gloria, donde termina la fuerza y comienza la gracia. Hay un punto en el camino donde el cuerpo se agota, la mente se rinde y el alma ya no tiene palabras. Es el instante en que el ser humano descubre con crudeza que su fuerza no basta. Puedes haber luchado, insistido, orado con intensidad, y aún así llega el momento en que simplemente no puedes más. Pero lo que muchos llaman fracaso, en el lenguaje de Dios se llama inicio, porque justo ahí, donde se agota la fuerza, comienza la gracia. La gracia no es un premio al esfuerzo, es la respuesta divina a la rendición sincera. Cuando el orgullo cae y el alma se desnuda ante Dios, algo sobrenatural sucede. Lo imposible deja de depender de ti y pasa a depender de Él. La gracia es ese poder invisible que sostiene cuando ya no puedes sostenerte solo, que te levanta cuando la lógica dice que deberías haber caído, que abre caminos cuando tú ya te resignaste a esperar. Dios no busca demostraciones de fuerza, busca corazones dispuestos. Por eso, muchas veces, permite que tus recursos se agoten, que tus planes se rompan, que tu control se derrumbe. No para humillarte, sino para mostrarte que su poder se perfecciona en tu debilidad. Es un proceso que duele pero libera, que te quiebra pero te reconstruye más fuerte. Lo que antes hacías con ansiedad, ahora lo haces con confianza. Lo que antes pesaba, ahora fluye. Cuando entiendes que la gracia no depende de tus méritos, todo cambia. Ya no caminas por miedo a fallar, caminas sostenido por amor. No vives intentando ganar la aprobación de Dios, vives desde la certeza de que ya la tienes. La gracia te enseña a descansar mientras avanzas, a confiar incluso sin señales, a permanecer firme aun cuando el terreno tiembla. Esa es la paradoja de la vida espiritual. Lo que parece debilidad es, en realidad, el punto de conexión más fuerte con lo eterno, porque solo un corazón quebrantado puede recibir sin resistencia. Solo quien reconoce su límite puede experimentar lo ilimitado. Así actúa Dios. No te pide que seas perfecto, te pide que seas sincero. Y en esa sinceridad, su fuerza se hace tuya. Lo que ayer te superaba, hoy ya no te domina, porque aprendiste a dejar de depender de tu esfuerzo y a vivir desde su presencia. Donde termina tu fuerza, no termina la historia. Es ahí donde la gracia entra, silenciosa, poderosa, y transforma cada derrota aparente en el inicio de una nueva victoria. El lenguaje del cielo. Hay un idioma que no se aprende con los oídos, sino con el corazón. Un lenguaje que no se pronuncia con palabras, sino con actos, tiempos y silencios. Es el lenguaje del cielo, la forma en que Dios comunica verdades profundas a quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. A veces creemos que no nos habla, cuando en realidad nunca ha dejado de hacerlo. Somos nosotros los que no hemos aprendido a entender su manera de decir. El lenguaje del cielo no siempre llega en forma de voz. A veces se manifiesta en una demora que te enseña paciencia, en una puerta cerrada que te redirige, en un encuentro que no esperabas o en un cambio de rumbo que, al principio, te desconcierta. Cada acontecimiento tiene una intención divina, cada silencio tiene un mensaje escondido. Dios no improvisa, construye.
Mientras tú pides claridad inmediata, Él responde con procesos que revelan más de lo que una respuesta directa podría mostrarte. Aprender este lenguaje requiere quietud interior. Cuando la mente se aquieta, el alma empieza a captar señales que antes pasaban desapercibidas. La paz que llega sin explicación, la fuerza que aparece cuando ya no había, el pensamiento que surge justo cuando lo necesitas. Es entonces cuando entiendes que el cielo habla en sincronías, en detalles, en lo pequeño. Nada es casualidad cuando se vive desde la fe. Dios usa los acontecimientos cotidianos como sus metáforas. Un retraso puede ser protección, un no puede ser redirección. Un adiós puede ser el inicio de un nuevo llamado. El lenguaje del cielo no busca halagarte, busca formarte. Es un idioma que moldea la fe, afina la sensibilidad espiritual y te entrena para confiar más en su intención que en tus interpretaciones. Muchos se desesperan porque no oyen su voz, pero el cielo nunca grita, susurra. Y para escuchar ese susurro, debes dejar de llenar el silencio con tu propio ruido. Cada vez que te detienes a observar, a agradecer o a discernir, te haces más fluido en este idioma divino. Y entonces comprendes que Dios te habla tanto en la calma como en la tormenta, tanto en la espera como en el cumplimiento. Aprender a reconocer el lenguaje del cielo transforma por completo tu manera de vivir, porque ya no ves coincidencias, ves propósito. Ya no pides señales ansiosamente, las descubres a cada paso. Ya no temes la demora, confías en que todo llega a su tiempo. El cielo no calla, solo habla de una forma que requiere fe para entenderlo. Cuando logras escuchar ese idioma, cada día se convierte en una conversación sagrada con Dios, y esa comprensión te da paz, porque descubres que nada ocurre al azar y que incluso lo que no entiendes hoy forma parte de una respuesta que mañana te parecerá perfecta. 6. Las puertas que se cierran a propósito. Hay puertas que se cierran sin explicación, caminos que parecían seguros y de pronto se desvanecen, oportunidades que estaban al alcance de la mano y se esfuman justo cuando estabas por alcanzarlas. En ese instante, el alma se llena de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué a mí? Pero no toda puerta cerrada es un castigo. Algunas son un acto de protección divina, una forma en que Dios te impide entrar en lugares que no estaban diseñados para tu crecimiento. Dios conoce los pasillos que tú aún no ves. Cuando te detiene, no lo hace para negarte algo, sino para evitar que te pierdas. A veces cierra caminos buenos para abrirte caminos mejores. Y aunque tu mente lo perciba como pérdida, en realidad es dirección. El problema es que nos acostumbramos a asociar el rechazo con fracaso, cuando muchas veces el rechazo es redirección. Lo que hoy duele como interrupción mañana será la señal de que Dios te libró de algo que no habría tenido fruto. Cada puerta cerrada tiene un propósito oculto. Algunas te enseñan paciencia, otras te preparan para sostener lo que aún no estás listo para recibir. Y hay puertas que no se abren porque lo que hay detrás ya no te corresponde. El alma madura cuando aprende a soltar sin resentimiento, a confiar sin explicación y a creer que lo que se cierra con la mano de Dios nunca debía quedarse abierto. Dios no quiere verte atrapado en pasillos que conducen a lo mismo. Por eso, cuando se cierran puertas, a veces no se trata de fin, sino de foco. El cierre te obliga a mirar en otra dirección, a buscar más arriba, a escuchar más profundo. Porque mientras te lamentas por lo que no fue, hay una nueva puerta formándose delante de ti, una que solo se abrirá cuando estés dispuesto a dejar atrás la anterior. Cada vez que Dios cierra una puerta, está protegiendo algo en ti o preparándote para algo mayor. Quizás esa oportunidad habría alimentado tu ego, no tu propósito. Tal vez ese camino te habría distraído de tu destino. El Padre ve lo que tú no ves, y aunque ahora no entiendas su negativa, un día mirarás atrás y darás gracias por cada cierre que te condujo a la apertura correcta.
Aprender a aceptar las puertas que se cierran es un acto de madurez espiritual. Es reconocer que no todo lo bueno es lo mejor y que el plan divino siempre tiene una precisión que escapa a tu lógica. Cuando el alma deja de resistir lo que Dios interrumpe, se libera. Y en esa libertad aparece una nueva fuerza, la de confiar en que los pasillos cerrados no son finales, sino desvíos hacia la promesa. Porque toda puerta cerrada por Dios no es una pérdida, es una invitación a avanzar hacia donde Él te espera. El fuego que purifica no destruye, nadie escapa al fuego de la prueba. Todos, en algún momento, atravesamos momentos que parecen demasiado intensos, demasiado duros, demasiado largos. Son esos días en los que la vida quema, en los que las oraciones pesan y el corazón se pregunta si realmente podrá soportar. Pero en el lenguaje de Dios, el fuego no llega para destruirte, sino para purificarte. Lo que duele no siempre es un castigo. Muchas veces es un proceso de refinamiento. El oro no brilla porque sea hermoso desde el inicio, brilla porque pasó por el fuego. De igual manera, tu alma necesita ese calor divino que consume lo que sobra y deja solo lo esencial. Dios permite el fuego para desprenderte de lo que te ata, para eliminar lo que te impide crecer, para fortalecer lo que antes era frágil. No es un fuego de destrucción, es un fuego de propósito. Durante la prueba todo parece perder sentido. Te sientes como si estuvieras siendo reducido a nada, pero en realidad estás siendo reducido a verdad. Lo que no era auténtico se derrite, lo que era superficial desaparece, lo que era prestado se desvanece. Y cuando el humo se disipa, descubres que lo que queda en pie es más puro, más fuerte, más real. El fuego no solo transforma lo que haces, transforma quién eres. Te enseña que la fe no consiste en evitar el dolor, sino en permanecer firme dentro de él. Que el valor no está en huir de la llama, sino en confiar en que no te consumirá. Dios no te libra siempre del fuego, pero sí te libra dentro de él. Así como el oro sale del horno sin perder su esencia, tú también saldrás con una identidad más firme, más consciente y más libre. En medio del fuego, la mente se confunde, pero el espíritu se fortalece. Es ahí donde aprendes a depender menos de tus emociones y más de la promesa. Cuando no sientes a Dios, lo recuerdas. Cuando no lo ves, lo confías. Cuando no entiendes, lo esperas. Y eso es madurez espiritual. Permanecer cuando todo en ti quiere escapar. Un día mirarás atrás y entenderás que ese fuego no te quemó, te formó. Que la presión que hoy te incomoda está moldeando la versión más fuerte de ti. Que sin esa prueba nunca habrías descubierto de qué está hecha tu fe. Porque la fe, como el oro, solo se prueba al calor de lo imposible. El fuego de Dios no viene a destruirte, viene a revelar la gloria que puso dentro de ti. Y cuando salgas de esa llama, nada volverá a tener el poder de derrumbarte. Porque sabrás que lo que pasó por el fuego ya no teme a la oscuridad. La fe que camina a oscuras. Creer cuando todo está claro no es fe, es lógica. La fe verdadera empieza cuando la vista termina, cuando el camino se vuelve incierto y los pasos deben darse confiando más en una voz interior que en lo que los ojos pueden comprobar. Caminar a oscuras no significa andar perdido. Significa seguir una dirección que solo el corazón que confía puede percibir. Es el tipo de fe que no necesita garantías, porque ha aprendido que la palabra de Dios es suficiente. Hay momentos en los que Dios apaga la luz del entendimiento humano para encender la luz de la confianza espiritual. No lo hace para confundirte, sino para entrenarte. Porque la fe no se fortalece en los días de claridad, sino en los de sombra. Es en la oscuridad donde aprendes a reconocer su paso, donde descubres que cada silencio tiene sentido, que cada demora es un acto de amor, que cada paso incierto te lleva hacia una certeza que aún no puedes ver. Caminar por fe es avanzar cuando la lógica te dice que retrocedas. Es seguir orando cuando el cielo parece cerrado,
seguir esperando cuando todo parece haberse detenido, seguir creyendo aun cuando el corazón tiembla. Es mirar la nada y declarar que algo está sucediendo, no porque lo veas, sino porque lo sabes. Esa convicción invisible es lo que transforma lo imposible en posible, lo lejano en alcanzable. Dios no te pide que veas el final, solo te pide que des el siguiente paso. Porque cada paso en la oscuridad es una declaración de confianza. Cada vez que eliges avanzar sin explicación, le estás diciendo a Dios, no entiendo, pero confío. Y esa confianza es el lenguaje que el cielo entiende mejor que cualquier palabra. La fe que camina a oscuras no es ciega, es guiada. No se apoya en lo que siente, sino en lo que sabe, que el Dios que prometió no miente, que el Dios que comenzó no abandona, que el Dios que calla sigue obrando. Cuando aprendes a moverte con esa certeza, la oscuridad deja de intimidarte, porque sabes que incluso ahí su luz te rodea. Cada paso dado en la sombra tiene un propósito eterno. Es la manera en que Dios entrena tu alma para resistir, para discernir, para depender solo de Él. Y un día, cuando la luz regrese, entenderás que no caminabas a oscuras, caminabas dentro de la fe. Porque aunque tus ojos no vean el camino, si caminas con Dios, nunca estás perdido. El susurro en medio del ruido. Vivimos rodeados de voces. Noticias, opiniones, pensamientos, temores, exigencias. Todo compite por nuestra atención y sin darnos cuenta empezamos a caminar con la mente llena pero el alma vacía. Sin embargo, la voz que más necesitamos escuchar no es la más fuerte, es la más suave. Dios no suele hablar entre gritos ni en medio del espectáculo. Habla en susurros, en ese tono que solo el corazón en silencio puede percibir. El ruido del mundo busca distraerte, pero el susurro de Dios busca dirigirte. Mientras el caos externo exige decisiones rápidas, su voz te invita a detenerte, a respirar, a recordar quién eres y a quién perteneces. No hay confusión que Él no pueda calmar cuando decides bajar el volumen del mundo y subir el de tu espíritu. Escuchar a Dios requiere menos esfuerzo y más quietud. Requiere soltar la prisa, la necesidad de tener siempre respuestas y permitir que el alma vuelva a su centro. A veces el susurro divino llega como una frase breve que cruza la mente sin ruido. No temas, estoy contigo, espera un poco más. Otras veces no dice nada, pero lo sientes. Es una paz que no tiene explicación, una calma que no debería estar ahí, pero que se instala en ti como una certeza invisible. Esa es la voz de Dios. No necesitas entenderla, necesitas reconocerla. El enemigo intenta confundirte, haciéndote creer que Dios guarda silencio, cuando en realidad el problema es que hay demasiado ruido alrededor. El alma que aprende a hacer silencio encuentra en cada pausa una revelación. En esa quietud descubres que el cielo nunca se ha desconectado, que tu historia sigue bajo control, que el amor divino no depende del ruido de tus oraciones, sino de la sinceridad con que las haces. El susurro de Dios no busca impresionar, busca transformar. No llega para resolverlo todo al instante, llega para recordarte que no estás solo en medio del desorden. Cuando lo escuchas, algo cambia. El miedo se apaga, la ansiedad pierde poder, las decisiones se vuelven claras. Porque cuando su voz ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Hoy, más que pedir nuevas señales, tal vez debas pedir silencio. Silencio interior, silencio de pensamiento, silencio de duda. Porque en ese espacio donde nada se mueve, es donde el alma aprende a escuchar lo eterno. Y cuando escuchas ese susurro, ya no necesitas ruido para sentirte acompañado. El umbral de lo imposible. Hay un punto donde las oraciones parecen haberse agotado, donde las fuerzas se disuelven y todo esfuerzo parece inútil. Es ese umbral invisible en el que ya no puedes avanzar, pero tampoco puedes retroceder. Ahí, donde el ser humano se siente más limitado, es donde Dios revela su grandeza.
El umbral de lo imposible no es un muro, es una puerta que solo se abre desde el cielo. Y mientras tú ves fin, Él ve comienzo. Dios permite que llegues hasta ese borde para enseñarte que la fe no se trata de tener control, sino de confiar en su soberanía. Lo imposible no es una negación, es una invitación a mirar con otros ojos. Cuando todo recurso se acaba, cuando ya no hay lógica que sostenga la esperanza, es ahí donde la fe se convierte en el puente que conecta lo que tú no puedes con lo que Él ya determinó. A veces el milagro no llega porque aún dependes de tus fuerzas. Sigues golpeando puertas que Él cerró, sigues buscando soluciones donde Él ya no está. Pero el umbral de lo imposible no se cruza con ansiedad, se cruza con rendición. Es cuando sueltas el control, cuando dejas de insistir en tus planes y aceptas los de Él, que el cielo comienza a moverse. Dios no actúa en medio del caos de tu desesperación. Actúa en el silencio de tu confianza. El umbral de lo imposible separa a los que se rinden del todo de los que perseveran en fe. No porque uno tenga más mérito que el otro, sino porque solo el que confía más allá de la razón puede ver lo sobrenatural. Dios se especializa en cruzar fronteras humanas. Donde termina la ciencia, Él sana. Donde termina la justicia, Él restaura. Donde termina el tiempo, Él resucita. El alma que llega a este punto se enfrenta a su última elección: ceder ante el miedo o caminar sobre la promesa. Y es en esa decisión donde ocurre el milagro. No cuando todo se aclara, sino cuando todo sigue oscuro y aún así eliges dar un paso. Lo imposible deja de ser barrera cuando decides confiar en que Dios ya está al otro lado esperando. El umbral de lo imposible no se cruza con fuerza, se cruza con fe. Es la línea que divide a los que oran esperando resultados de los que oran esperando presencia. Cuando tu esperanza ya no depende del resultado, el milagro se manifiesta porque el corazón ha aprendido lo esencial, que nada es imposible para quien cree, y justo cuando piensas que no hay más caminos, Dios abre el que nunca habías imaginado, la salida que no esperabas. Dios rara vez actúa como imaginas. Mientras esperas una respuesta directa, Él responde con un giro. Mientras pides una solución inmediata, Él trabaja en una transformación más profunda. Su forma de actuar no sigue tus expectativas, sigue su propósito. Por eso, cuando parece que todo salió al revés, en realidad está saliendo justo como debía. La salida que no esperabas no es un desvío, es el camino correcto que tu razón aún no entiende. El alma humana quiere control, quiere entender antes de avanzar, pero la fe madura aprende que Dios no necesita explicar cada movimiento para que sea perfecto. A veces te saca de un lugar que creías bendición para llevarte a uno donde aprenderás a depender completamente de Él. Otras veces cambia lo que pedías porque su plan contiene algo que no habrías pedido, pero que necesitabas. No te confundas. Que algo no suceda como esperabas no significa que Dios no haya escuchado. Significa que está respondiendo desde una sabiduría que supera la tuya. La salida divina suele venir disfrazada de interrupción. Un cierre inesperado, un cambio repentino, una pérdida que no entiendes. Pero detrás de esa aparente ruptura, Dios está moviendo las piezas que no ves. Él no solo responde a tus oraciones, responde también a lo que tu corazón no sabe pedir. Y por eso, muchas veces, te lleva por caminos que contradicen tus planes, pero cumplen su propósito. Lo que hoy te duele mañana, te hará agradecer. La puerta que se cerró, el cambio que te desconcertó, la espera que te impacientó, todo eso formaba parte de una respuesta que no podías comprender todavía. Dios no improvisa, Él orquesta. Y en esa orquesta divina, incluso las notas que suenan fuera de ritmo terminan encajando en una melodía perfecta. La salida que no esperabas es la evidencia de que Dios está más interesado en tu crecimiento que en tu comodidad. Porque mientras tú buscas que el camino sea fácil, Él busca que el camino te haga fuerte.
Y cada vez que te sorprende, te está recordando que no necesitas entender, solo confiar. Cuando el alma acepta la dirección inesperada, la paz regresa. Ya no luchas por controlar, fluyes con propósito. Ya no temes los cambios, los abrazas como parte del plan, porque comprendes que la mano que te cerró una puerta es la misma que te conducirá a la que nadie podrá cerrar jamás. Y cuando llegas a ese lugar, te das cuenta de algo poderoso. Dios nunca te dio lo que pediste, porque estaba preparando algo infinitamente mejor. El renacer después del milagro. Cuando el milagro llega, no todo termina. En realidad, todo comienza de nuevo. La intervención divina no es un punto final, es el inicio de una nueva etapa donde el alma debe aprender a vivir desde la fe, no solo a sobrevivir gracias a ella. El verdadero milagro no está solo en lo que Dios hizo por fuera, sino en lo que transformó por dentro mientras esperabas. Muchos creen que el milagro es la meta, pero Dios lo ve como un renacimiento. Es el momento en que el alma sale del desierto con otra mirada, más humilde, más sabia, más consciente de quién sostiene cada paso. Ya no eres la misma persona que empezó el proceso. El fuego purificó tu orgullo, el silencio refinó tu oído, la espera fortaleció tu confianza. Lo que antes te asustaba ahora te impulsa, y lo que antes te dolía ahora te enseña. El renacer después del milagro implica reconstruir con una nueva visión. Aprendes a valorar lo pequeño, a cuidar lo que antes dabas por hecho, a vivir sin depender tanto de lo visible. Comprendes que la fe no termina cuando ves el resultado, sino cuando decides mantenerla, aunque ya no haya urgencia. Es fácil creer en medio de la necesidad. El desafío real es seguir creyendo en medio de la abundancia. Dios no obra milagros solo para mostrar poder, los obra para formar carácter. Por eso, después del milagro, la vida te prueba de otra manera. Te pide gratitud en vez de queja, obediencia en vez de impulso, servicio en vez de orgullo. El renacer espiritual se evidencia en la manera en que respondes ahora, en cómo ya no actúas desde el miedo, sino desde la certeza. El alma que ha pasado por el fuego y ha visto la fidelidad divina, ya no teme las tormentas. Ha aprendido que cada final era un principio disfrazado y que cada pérdida escondía un propósito. Por eso cuando renaces no vuelves igual. Tus palabras tienen más peso, tu mirada más compasión, tu corazón más paz. Has conocido al Dios que restaura, no solo al que provee, y cuando miras atrás no ves ruinas, ves cimientos. Cada lágrima se convierte en semilla, cada espera en testimonio, cada herida en señal de crecimiento. Ese es el fruto del renacer, no solo salir del valle, sino salir transformado. El milagro te cambia, pero el renacer te consagra. Es cuando ya no vives buscando señales, sino dando gracias por la señal que ya eres tú, evidencia viva de que lo imposible fue solo el escenario donde Dios mostró su poder. El amanecer de la victoria. Cada noche tiene un final, y toda oscuridad, por profunda que sea, termina cediendo ante la luz. Así también llega el amanecer de la victoria, no con ruido, no con explosión, sino con una claridad suave que ilumina lo que antes era incertidumbre. Es el instante en que comprendes que todo lo que viviste, las lágrimas, el fuego, la espera, el silencio, tenía sentido. Dios no te abandonó ni un solo día, simplemente estaba preparando el momento exacto en que su promesa se haría visible. La victoria de Dios no siempre se presenta como esperabas. A veces no cambia tus circunstancias, cambia tu corazón. Otras veces no llega en el tiempo que pediste, sino en el tiempo perfecto para sostenerla. Porque la victoria divina no es una recompensa temporal, es un estado de plenitud interior, donde nada externo puede robar la paz que Él depositó en ti. Este amanecer no es solo el cierre de una etapa, es la consagración de una fe que maduró en la oscuridad. Has aprendido a esperar sin desesperar,
a confiar sin entender, a seguir caminando aún sin ver el horizonte. Esa constancia es tu corona, esa paz es tu trofeo. Dios te llevó al límite, no para destruirte, sino para mostrarte que incluso en el borde de lo imposible, su amor sigue siendo suficiente. Mira el nuevo día que nace y entiende que no estás donde estás por casualidad. Cada paso, incluso los que diste con miedo, te trajo hasta este punto. Cada caída se transformó en lección, cada silencio en revelación, cada herida en testimonio. Este amanecer no solo ilumina tu entorno, ilumina tu historia. La victoria no siempre grita, a veces susurra, lo lograste. No porque fuiste fuerte, sino porque nunca soltaste la mano de quien te sostenía. Ahora puedes respirar profundo, mirar el cielo y saber que lo imposible quedó atrás. Lo que fue dolor hoy es propósito. Lo que fue incertidumbre hoy es dirección. Camina en este nuevo día con gratitud. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Has sobrevivido, pero más que eso, has renacido. Y ese renacimiento es la mayor prueba de que Dios siempre cumple, porque cada vez que el alma se rinde, el cielo se levanta. Y donde ayer hubo oscuridad, hoy brilla la certeza de una victoria que no depende de ti, sino del Dios que nunca llega tarde. El amanecer de la victoria no anuncia el fin del camino. Anuncia el comienzo de una vida guiada, fortalecida y sostenida por la mano que abre salidas cuando todo parece imposible.